Bueno, vamos a continuar. Se enloquece a veces mi garganta. Vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que lo que terminamos de estudiar hasta hace un ratito fue el metabolismo del hierro. Es decir, ¿qué hacemos con ese hierro hémico o no hémico que consumimos con los alimentos? Lo que hicimos fue absorberlo, una parte de ese hierro lo almacenamos en el intestino, otra parte lo transportamos en sangre. La forma de almacenarlo en el intestino fue mediante la ferritina mucosa, y la forma de transportarlo en sangre fue por medio de la transferrina. ¿A dónde la llevamos? Lo llevamos a este hierro por medio de la transferrina. Primero lo llevamos a médula ósea. ¿Para qué? Para que participe de la síntesis de hemoglobina en las células eritropoyéticas. Cuando ya no quiero hacer más eritropoyesis, pero me sigue sobrando hierro, ¿a dónde lo enviamos? A los hepatocitos del hígado para que se almacene en forma de ferritina sérica, que va a estar almacenado ahí hasta que se vuelva a necesitar ese hierro en sangre, ¿no? Que ahí se lo puede volver a liberar y que pueda seguir circulando con la transferrina. Por último, si me seguía sobrando hierro, lo podríamos almacenar en el hígado, pero esta vez en las células de von Kupfer del hígado, que son macrófagos, ¿no? Que iban a almacenar el hierro en dos formas. En ferritina sérica, que es la forma soluble, podríamos decir, y hemosiderina, que era como la forma insoluble o forma de desecho. Pero recuerden que si yo necesito, en algún momento puedo volver a liberar este hierro para que siga circulando en sangre. ¿Ah? Eso fue lo que hemos estudiado hasta ahora. Recuerden, metabolismo del hierro fue lo que estudiamos. ¿Tá? Lo que vamos a estudiar ahora es el metabolismo del grupo hemo. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que explicar acá? ¿Qué va a pasar con el glóbulo rojo una vez que se destruye? Puedo utilizar ese grupo hemo que tiene el glóbulo rojo para... le puedo sacar el hierro si quiero, ¿tá? Y el hierro lo puedo utilizar, pero después la mayor parte de ese glóbulo rojo se va a degradar, se van a formar desechos que tengo que eliminar del organismo. Así que eso les voy a contar. Así que vamos a estudiar ahora entonces el metabolismo del grupo hemo. Como les dije recién, el metabolismo del grupo hemo ocurre después de la destrucción del glóbulo rojo, que, como yo les había adelantado al comienzo de la clase de hoy, el glóbulo rojo se puede destruir por dos mecanismos. Lo que se llama eritrocateresis o hemocateresis y hemólisis, que no es lo mismo. Les comento una situación. Un chico, un alumno mío también, empezó a explicarle al profe metabolismo del hemo, ¿no es cierto? Lo único que se equivocó, el profe les pidió que explique, le preguntó cómo se llamaba lo normal cuando el glóbulo rojo se destruye, de viejo, digamos, que es lo normal. Él le dijo hemólisis, y no, es hemocateresis, ¿está? Así que diferencien bien, porque el profe presta mucha atención a qué término ustedes utilizan, ¿está? Porque no son lo mismo. El proceso en sí es lo mismo, la diferencia básicamente es si es fisiológico o patológico. Entonces, ¿qué es la eritrocateresis o hemocateresis? Es el proceso de destrucción de los glóbulos rojos viejos, o sea, aquellos que ya cumplieron su vida media de 120 días y por lo tanto ya no tienen la misma flexibilidad que antes. ¿Tá? ¿Dónde se produce la hemocateresis? Es de localización extravascular. ¿Qué quiere decir esto? Que los glóbulos rojos viejitos se pueden destruir en el bazo, principalmente, en el hígado, en segundo lugar, porque también tenemos macrófagos ahí, y en la médula ósea, donde también podemos tener macrófagos. ¿Está? En estos órganos, como les dije, vamos a tener macrófagos que van a formar parte del sistema mononuclear fagocítico. ¿Está? Entonces, en realidad, todos los macrófagos que tenemos en el cuerpo forman parte de este sistema mononuclear fagocítico porque fagocitan cosas. Pero bueno, los
Macrófagos que forman parte del vaso, del hígado y de la médula ósea pueden fagocitar a estos glóbulos rojos viejos. Principalmente el vaso, en segundo lugar el hígado y la médula ósea casi nada. Pero bueno, algo destruye. ¿Cuáles son las causas de hemocateresis? Generalmente es fisiológica. Solamente hay una causa patológica de hemocateresis, que es el hiperesplenismo. El hiperesplenismo es cuando el vaso tiene demasiado aumentada su actividad. Podemos llegar a ver hiperesplenismo en situaciones de policitemia vera, por ejemplo, que es un tema que ya vamos a estudiar. Pero yo les adelanté, les dije que la policitemia vera es una enfermedad de la médula donde hay demasiada síntesis de glóbulos rojos blancos y plaquetas. Así que en esta policitemia vera el vaso suele activarse mucho y hace hemocateresis, pero bueno, solo en esa situación la hemocateresis se considera patológica. Así que casi siempre, es lo que aclara el profe también en su apunte, cuando hablo de hemocateresis es fisiológica. Glóbulos rojos que ya están viejitos. Hay que diferenciar, como les dije, la hemocateresis de la hemólisis. Entonces, fíjense, la hemocateresis es el proceso de destrucción de glóbulos rojos viejitos, que ya cumplieron su vida media. En cambio, la hemólisis es el proceso de destrucción de glóbulos rojos anómalos. O tienen una forma rara, o tienen una hemoglobina anormal, o sea, algo raro tienen. ¿Está? En cuanto a las causas, fíjense, yo les dije que la hemocateresis generalmente es fisiológica. En cambio, la hemólisis siempre es patológica. En cuanto a su localización, la hemocateresis es solamente extravascular. En cambio, la hemólisis puede ser extravascular o intravascular. Esto lo explica mucho la profesora Beligoy y lo pregunta también, así que ténganlo en cuenta. ¿Qué significa que la localización es extravascular? Como les dije, es cuando ocurre fuera de los vasos sanguíneos, o sea, en el vaso, donde los macrófagos del vaso fagocitan a los glóbulos rojos anormales. Las causas, por ejemplo, de fagocitosis, de hemólisis extravascular, dijimos que eran las talasemias y la anemia falciforme, ¿se acuerdan? Que ya lo hemos estudiado. Por otro lado, la hemólisis puede ser intravascular. Hemólisis intravascular es cuando el glóbulo rojo se destruye en los vasos sanguíneos. Es decir, un glóbulo rojo anormal, al pasar por un capilar sanguíneo, como no es muy flexible, se rompe. Eso sería una hemólisis intravascular. La hemólisis intravascular, en realidad, puede ser de dos tipos. Puede ser inmune o no inmune. Esto fue pregunta de examen choice del profe. ¿Qué significa que es inmune? Que el sistema inmune es el que destruye a los glóbulos rojos. A ver. No, Aline pregunta si cuando hay policitemia vera es hemólisis. No, dijimos que es hemocateresis. ¿Está? En realidad, aclaro. Piensen, vamos a pensarlo de esta manera. En la policitemia vera se sintetizan muchos glóbulos rojos, blancos y plaquetas, pero no son anormales, solo son muchos. Eso provoca que el hígado, que el vaso, destruya, porque hay muchas células, las destruya. Así que, en realidad, se considera hemocateresis, porque no están anormales los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, solo son muchos. Entonces, el hiperesplenismo es hemocateresis, pero es patológico. Si bien no son patológicas las células, son muchas, por eso se las destruye. Así que es la única situación donde la hemocateresis es patológica. Si no, siempre es fisiológica porque se destruyen glóbulos rojos viejitos. ¿Está? Ahora, la hemólisis siempre es patológica, va a ser extravascular, por ejemplo, en talasemias y anemias falciformes. ¿Está? A ver. Perfecto, entonces. De nada, de nada. La hemólisis puede ser extravascular, por ejemplo, en la anemia falciforme y las talasemias. Dijimos que en el caso de las talasemias alfa
o beta, las hemoglobinas anormales, que eran la hemoglobina beta 4 y la hemoglobina alfa 4, formaban agregados que dañaban la membrana y ahí el glóbulo rojo perdía su flexibilidad, ¿no es cierto? Y en la anemia falciforme, el glóbulo rojo tenía forma de hoz, así que al pasar por el vaso, los macrófagos lo fagocitan, lo destruyen. Eso es hemólisis extravascular. Por otro lado, hemólisis intravascular es cuando el glóbulo rojo anormal se destruye en los vasos sanguíneos. A su vez, la hemólisis intravascular puede ser inmune o no inmune. ¿Qué significa inmune? Que el sistema inmune, es decir, los glóbulos blancos, es el que destruye a los glóbulos rojos. Causas de esto, por ejemplo, la eritroblastosis fetal o incompatibilidad materno-fetal. Esto lo vamos a estudiar en grupos sanguíneos. Es cuando, les recuerdo, pero ya lo vamos a estudiar. ¿Se acuerdan que en la eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido era cuando la mamá era RH positivo y el bebé RH negativo? Perdón, al revés, cuando la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo. En ese caso, el sistema inmune de la madre destruye los glóbulos rojos del bebé. Ahí es de tipo inmune. Por ejemplo, la incompatibilidad ABO post-transfusional. Por ejemplo, una persona a la cual le transfunden sangre que no le corresponde. Y ahí entonces el sistema inmune del paciente al que se le transfundió la sangre reacciona y provoca la hemólisis. ¿Está? Esto siempre es mediado por anticuerpos generalmente. Una enfermedad autoinmune, en donde los anticuerpos producidos durante la enfermedad autoinmune destruyen, se unen a los glóbulos rojos. Ustedes ya saben por Bioquí que un anticuerpo es una opsonina, o sea, marca lo que se considera extraño, y allí el sistema inmune lo destruye. Eso ya lo dieron en Bioquí. Y después la anemia falciforme, que también puede provocar hemólisis inmune. Por otro lado, la hemólisis intravascular puede ser no inmune, que generalmente se produce por la fragilidad del glóbulo rojo, cuando ya no es tan flexible. Por ejemplo, en la esferocitosis hereditaria, que dijimos que se alteraban las interacciones verticales de la membrana del glóbulo rojo. Las anemias megaloblásticas, que ya vamos a estudiar, que pueden ser por déficit de B12 o por déficit de vitamina B9, de ácido fólico, o la anemia falciforme, en donde dijimos que el glóbulo rojo tiene forma de hoz, por ejemplo. Ya vamos a ir estudiando alguna de estas causas. O si no, fíjense que también la hemólisis puede ser por drogas. Por ejemplo, pacientes que se inyectan cocaína, grandes dosis de cocaína pueden dañar al glóbulo rojo y lo destruyen. ¿Está? Así que esos son ejemplos de hemólisis, ya sea o por el sistema inmune, que es mediado por anticuerpos, los anticuerpos se unen al glóbulo rojo y ahí el sistema inmune los destruye, o no inmune, que es o porque el glóbulo rojo tiene forma anormal y perdió es más frágil, perdió ¿cómo se dice?, su elasticidad, o por drogas. ¿Está? A ver. Lavinia me pregunta si es vertical o horizontal. Recuerden que si se pierden las interacciones verticales, el glóbulo rojo se vuelve esférico. Si se pierden las horizontales, el glóbulo rojo se vuelve con forma de hoz. Cuando se vuelve con forma de hoz, que es por interacción horizontal, eso lo vimos en la anemia falciforme. Cuando se pierde la interacción vertical, que es cuando se vuelve redondo, lo vimos en la esferocitosis hereditaria. Depende de cuál estés hablando yo, pero serían esas dos las causas. ¿Tá? En la esferocitosis es vertical, en la falciforme la horizontal. ¿Tá? A ver, de nada. La esferocitosis es vertical, justamente, perfecto. Me preguntaste esferocitosis, así que ahí se pierden las interacciones verticales, que les repaso. Interacción vertical podía ser entre la banda 3 y la espectrina.
por medio de la ancrina o anquilina. Y la otra interacción vertical, recordad que dijimos que era la glucoforina C, la banda 4.1 y la espectrina también. Ambas eran verticales y si se perdían, el paciente tenía esferocitosis. Pregunta de examen. Acá está la pregunta. ¿Con qué estudio ustedes pueden diferenciar si la hemólisis es inmune o no inmune? Con la prueba de Coombs la prueba de Coombs indirecta. Ya les voy a enseñar en grupos sanguíneos esa prueba. Prueba de, les pongo acá el nombre, pero la conocen por Bioquia, la prueba de Coombs ustedes, así que prueba de Coombs, ¿está? Entonces, pregunta de examen, vuelvo a repetir. ¿Cómo diferencio una hemólisis inmune de una no inmune? Por la prueba de Coombs indirecta. ¿Está? Esa era la opción correcta. Ya les voy a enseñar cuando veamos grupos sanguíneos en la prueba y ahí van a ver que también sirve para el diagnóstico de grupos sanguíneos. ¿Está? Para el RH sirve la prueba de Coombs. Esperen que hay un micrófono prendido. Ahí está. Así que, ¿cómo diferencio una hemólisis inmune de una no inmune? Prueba de Coombs indirecta. También me sirve para el factor RH, para tipificación del factor RH que ya vamos a estudiar cómo se hace. Perfecto, entonces. Ya sea por hemólisis o por hemocateresis, tenemos que ver qué le va a pasar a ese glóbulo rojo. ¿Está? Cuando se rompe. Obviamente, lo que yo les voy a contar es la hemocateresis, porque es lo fisiológico. Pero les voy a contar después, en el caso de que sea hemólisis, ¿qué le van a contar al profe? Es casi lo mismo lo que le tienen que contar. Vamos a ir a nuestro pizarrón entonces, y vamos a ir haciendo paso por paso el metabolismo del hemo, del grupo hemo. A ver. Ahí está. Perfecto, entonces. Entonces, recuerden que lo que yo les estoy por explicar es la destrucción fisiológica de los glóbulos rojos. O sea, vamos a estudiar la hemocateresis. ¿Está? Entonces, vamos a suponer que el glóbulo rojo ya cumplió sus 120 días, ¿no es cierto? Su vida media. Entonces anda circulando por ahí hasta que llega al bazo, que dijimos que era el órgano principal. Los macrófagos del bazo fagocitan al glóbulo rojo. ¿Está? Y vamos a ver qué va a pasar en el interior de ese macrófago. ¿Está? Así que el tema es así. Vamos a suponer entonces que tenemos al glóbulo rojo. ¿Ah? El glóbulo rojo entonces, por medio de una fagocitosis. Voy a poner el corrector por las dudas. Entonces, ya empezamos mal ya. Ahí está, se me equivoqué. Entonces, el glóbulo rojo, por medio de esta fagocitosis, es decir, los macrófagos del bazo, principalmente los fagocitan. Recuerden que fagocitosis, como estudiamos recién, ¿tá? Se internaliza el glóbulo rojo dentro del macrófago y eso lo puede destruir. Debido a esta fagocitosis, el glóbulo rojo se va a romper, es decir, por un lado, se va a romper la membrana plasmática y esto va a hacer que se libere la hemoglobina que tiene en su interior ese glóbulo rojo. Vamos a ver entonces qué va a pasar con esa hemoglobina. La hemoglobina va a ser atacada por las enzimas hidrolíticas, ¿no es cierto?, que hay dentro de ese macrófago. ¿Tá? Así que por un proceso de hidrólisis o por enzimas hidrolíticas, como ustedes le quieran llamar, se va a degradar esa hemoglobina. Se va a separar en sus cadenas polipeptídicas. Recuerden que las cadenas polipeptídicas son proteínas, así que por lo tanto, esas cadenas polipeptídicas se pueden seguir degradando y convirtiéndose en aminoácidos, que a mí no me interesa, porque bueno, los aminoácidos ustedes ya saben
que se pueden reciclar sin problema. Y bueno, se sintetizará alguna otra cosa después. ¿Tá? Y por otro lado, voy a tener el grupo hemo. Acá está lo que a mí me interesa que ustedes sepan. Bueno, en realidad todo, pero... ¿ah? El grupo hemo, entonces. Este grupo hemo, por ejemplo, lo primero que podría ocurrir es... va a ser atacado. Realmente en los libros empieza acá la explicación, pero bueno, queremos saber de dónde vino todo. ¿Ah? Si estamos estudiando una hemocateresis, que es lo que yo les estoy contando, el glóbulo rojo fue fagocitado por macrófago del bazo. Esto está ocurriendo en el bazo, principalmente, recuerden que en hígado también puede ocurrir, se rompe la membrana del glóbulo rojo, libera hemoglobina. La hemoglobina sigue siendo atacada por enzimas hidrolíticas y se separan sus cadenas polipeptídicas, que son aminoácidos, y en el grupo hemo. Bueno, el tema es así. El grupo hemo, entonces, acá comienza el metabolismo, va a ser atacado por la hemooxidasa 1, o ya la conocen, la OX1, la misma que habíamos visto en intestino delgado, ¿se acuerdan? La hemooxidasa 1 o OX1, lo que va a hacer es separarme al grupo hemo en el hierro más 2, perdón. Recuerden que la hemoglobina tiene hierro más 2. Y por otro lado, en un pigmento que se va a llamar biliverdina. Vamos a empezar por ahí. Entonces, ya les cuento qué podemos llegar a hacer con este hierro, porque al hierro tranquilamente nosotros lo podríamos utilizar si es que se necesita en algún otro lugar. Pero bueno, entonces el grupo hemo, por medio de la hemooxidasa, o OX1, se convierte en hierro más 2, por un lado, y biliverdina, por otro lado. La biliverdina es un pigmento de color verde, por eso se llama biliverdina. ¿No? Recuerden, pigmento es toda sustancia que no necesita teñirse con la técnica histológica para que la podamos ver. Así que por eso hablo de la palabra pigmento. Vamos a continuar con la biliverdina y después vemos qué hacemos con este hierro. La biliverdina, por medio de una enzima llamada biliverdina reductasa, se va a convertir en bilirrubina. Pero hay que aclarar, estoy hablando de bilirrubina indirecta, porque recuerden que la bilirrubina directa recién se va a formar en el hígado cuando se conjugue con la bilirrubina indirecta con otras sustancias. Así que esta es la bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta, ya lo vamos a ver ahí en el pizarrón, como es liposoluble, no tiene ningún problema para salir del bazo y ahí se va a dirigir a hígado. Así que esta bilirrubina indirecta, esta BI, la voy a poner acá, va a salir del vaso sin problema y ahí vemos cómo sigue esto. Así que todo esto que yo les conté, esperen que lo vamos a encerrar acá, así no nos olvidamos, todo esto que yo les conté ocurrió en el bazo, en los macrófagos del bazo. Lo voy a poner acá. ¿Tá? Esto ocurrió en el bazo porque lo que yo les estuve contando es una hemocateresis. ¿Tá? Vamos a ir por partecitas así. Así que, vuelvo a repetir lo que dije recién, así lo repasamos. Cuando el glóbulo rojo cumplió su vida media, sus 120 días de vida, al pasar por el bazo, los macrófagos del bazo lo van a fagocitar y a partir de ahí comenzaremos con el metabolismo del hemo. Entonces, los macrófagos del bazo fagocitan el glóbulo rojo, o sea, lo destruyen. Así que si se rompe su membrana plasmática, se libera la hemoglobina que tiene
este glóbulo rojo. La hemoglobina sigue siendo atacada por enzimas hidrolíticas o por hidrolasas ácidas del macrófago y se separa en sus cadenas polipeptídicas, que son aminoácidos, así que se puede seguir degradando estos aminoácidos y el aminoácido seguramente se utilice para sintetizar otras proteínas, ¿no? Porque no se pierden estos nutrientes. Y por otro lado tenemos el grupo hemo. El grupo hemo va a ser atacado por la hemoxidasa 1 y se separa en el hierro más 2 por un lado y un pigmento llamado biliverdina. La biliverdina, por medio de la enzima biliverdina reductasa, se convierte en bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada, ya vamos a estudiar, ¿tá? La bilirrubina indirecta, como es liposoluble, no tiene ningún problema para atravesar las bicapas lipídicas. ¿Sí? Hace transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica y fíjense cómo sale a sangre. O sea, salimos del vaso. Nos vamos a dirigir a hígado. ¿Está? Bueno, el tema es el siguiente. Este hierro que está acá, ¿lo tiramos? ¿Lo guardamos? ¿Qué hacemos? Bueno, este hierro yo lo puedo almacenar. Así que va a pasar lo mismo que hemos visto en otras células. Lo puedo enviar a sangre y desde la sangre puede ir a hígado y almacenarse. O sea que acá podríamos mezclar, si queremos, metabolismo del hemo con el del hierro. O sea, el hierro de la hemocateresis se puede almacenar. Les muestro cómo, pero les va a sonar conocido. Este hierro más 2, yo no les escribí ahí en el pizarrón para que no confundan metabolismo del hierro con el del hemo, pero está bueno que también lo sepan. Así que fíjense que no está en nuestro pizarrón esta parte. ¿Qué hacemos con este hierro más 2? Este hierro más 2 va a tener que salir a sangre también. Lo pongo aparte para que no se confundan con la bilirrubina indirecta. ¿Saben cuál es el problema? Que para poder ser transportado a sangre necesita estar como hierro más 3. Así que bueno. Pero en primer lugar, recuerden, la ferroportina 1, recuerden que es la que me saca el hierro de las células, como ya les he contado en otros casos. Así que el hierro más 2 que salió de acá, de esta metabolismo del grupo hemo, también de la hemocateresis, sale del macrófago del vaso por la ferroportina 1. El problema es que para poder ser transportado por la transferrina, necesitamos que se convierta en hierro más 3. Así que el hierro más 2, recuerden, por medio de la ceruloplasmina, se va a convertir en hierro más 3. Y ahí ustedes ya saben que se va a unir a la transferrina y se va a poder transportar en sangre y o irá a médula ósea y lo ocupamos para hacer eritropoyesis o lo almacenamos en el hígado. Depende. ¿Ah? Vuelvo un poquito hacia atrás para que vean que esto lo hemos visto en el metabolismo del hierro también. Acá es donde se mezclan los dos temas, por eso yo no quiero que confundan. Estamos estudiando metabolismo del hemo para ver qué pasa con esa bilirrubina, que es lo que nos interesa. Pero al mismo tiempo, el hierro que se obtuvo del metabolismo del hemo, o sea, de la hemocateresis, no es necesario que yo lo tire, lo puedo reutilizar. ¿Ah? Un tema parecido, vamos a volver un poquito hacia atrás, lo hemos visto entonces en el metabolismo del hierro. Fíjense acá. Miren acá, ¿vieron cuando les hablé del macrófago del hígado? Ven que también tenía ferroportina 1 y el hierro que tenía almacenado lo pasaba a sangre y era transportado por la transferrina, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo hemos visto en hígado. Fíjense, en hígado, acá, ven que también está la ferroportina 1 en el hígado. ¿Para qué? El hierro que estaba almacenado en el hígado yo lo puedo enviar a sangre y ahí vuelve a circular en sangre para ir a médula ósea también. Entonces, fíjense,
Esto es lo que nosotros estudiamos en metabolismo del hierro. Bueno, no se vayan a confundir con metabolismo del hemo, aunque tienen una parte similar, que es lo que les quería contar. ¿Está? Lo que nosotros estamos estudiando es qué pasa con este desecho, que es la bilirrubina indirecta. Tenemos que eliminarla del cuerpo. Pero bueno, acá está una parte un poco relacionada con metabolismo del hierro. Entonces, ya lo vamos a volver a repasar en un rato, pero les pregunto, el hierro que yo utilizo para la eritropoyesis, ¿de dónde viene? Ya estudiamos que lo podemos comer, ¿no es cierto? Lo podemos comer, lo absorbemos en el intestino y ahí luego por la transferrina va a médula ósea. ¿De dónde más puede venir el hierro de la eritropoyesis? Dijimos que podía estar almacenado en hígado o en intestino, y cuando se necesita va a la médula ósea. Pero fíjense que el hierro también puede venir de la hemocateresis, es decir, glóbulos rojos viejitos que se destruyen. Yo de ahí les puedo sacar hierro, porque ese hierro no es necesario que yo lo tire. De ahí también puede venir hierro para hacer eritropoyesis. Lo que sí voy a tener que eliminar del cuerpo es esa bilirrubina indirecta, ¿está? Esa biliverdina. Esos sí son desechos que tengo que eliminar. ¿Está? ¿Quedó claro o tienen alguna duda hasta acá? Porque ahora nos vamos a tener que ir a hígado a ver qué pasa con esa bilirrubina indirecta. Perfecto. Igual ahora les voy a hacer repasar porque hay una pregunta que el profe suele hacer respecto a esto. ¿Tá? Ya les cuento cuál es la pregunta. Profe, disculpe, ¿de dónde viene la albumina? La albúmina es una proteína sintetizada por el hígado. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos generalidades de sangre en la clase anterior? Que dijimos que en el plasma vamos a tener, de todas las proteínas que tiene el plasma, el 60% es albúmina. Así que es una proteína sintetizada por el hígado que dijimos que su principal función es mantener la presión oncótica del plasma. Pero yo también les había comentado que sirve para transportar en sangre sustancias liposolubles, como por ejemplo la bilirrubina indirecta, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Está? Así que, ¿de dónde viene la albúmina, que fue lo que me preguntaste del hígado? Él la sintetiza. ¿Está? Perfecto, entonces. Gracias, profe. De nada, de nada. Relacionado con lo que preguntaron recién justamente, yo les terminé de comentar que la bilirrubina indirecta es liposoluble, y ahí lo relacionamos con lo que preguntaste recién. La bilirrubina indirecta, al ser liposoluble, ¿puede circular sola en sangre? No, porque no se puede disolver en el agua de la sangre. Por lo tanto, necesita proteína transportadora. Así que la bilirrubina indirecta va a salir a sangre desde el bazo, pero sola no puede circular por ahí. Así que, por lo tanto, se va a unir a la albúmina. Recuerden que la albúmina es una proteína sintetizada por el hígado que sirve para transportar sustancias liposolubles en sangre. Así que la bilirrubina se une a la albúmina y se forma el complejo albúmina-bilirrubina indirecta. O bilirrubina indirecta albúmina, no hay problema. ¿Ah? De esta manera, la bilirrubina indirecta puede ser transportada en sangre desde el bazo hacia el hígado, que es el próximo órgano que vamos a estudiar. ¿Está? Nos vamos a hígado. Yo voy a dibujar en otra hoja porque en el pizarrón entró todo, pero acá no. Así que nos vamos a hígado. Así que esta historia continuará. Por sangre nos vamos a hígado. Hasta acá entonces. Vamos a repasar porque lo tenemos escrito en el pizarrón y ahí vemos cómo seguimos. Vamos a repasar. Así les queda claro. Lo repetimos de vuelta. A ver. Entonces, el dibujo que yo les quiero mostrar completito es este, ¿vieron? Es
En el pizarrón entró perfecto. Yo lo voy a ir dibujando en diferentes hojas porque no creo que me entre en una sola, pero no se preocupen. Entonces, fíjense, ¿qué dijimos hasta ahora? Que en el vaso, esto fue lo que explicamos hasta ahora, hasta el paso 5, podríamos decir, si lo miran acá, ¿ven? El glóbulo rojo es fagocitado, o sea, se rompe su membrana y se libera la hemoglobina que tiene. Por medio de hidrolasas ácidas se separan las cadenas polipeptídicas del grupo hemo, que formaba la hemoglobina. Las cadenas polipeptídicas se terminan degradando a aminoácidos y ahí terminó la historia. El grupo hemo es atacado por la OX1 o hemooxidasa 1 y se convierte en hierro más 2. ¿Vieron que acá dice más 3 luego? Aclaro esto. Yo les expliqué más detallado hace un ratito, ¿ven? Acá dice hierro más 2. Si se acuerdan, recién en el pizarrón yo les expliqué que este hierro más 2 sale a sangre, ahí se convierte en hierro más 3 y es transportado, ¿no es cierto? Bueno, ¿tá? Así que acá no les expliqué tan detallado, pero les quería contar mejor, por eso lo vimos recién en el pizarrón, ¿tá? Por otro lado, lo que me interesa, el grupo hemo, por medio de la hemoxidasa, aparte de formar el hierro, más 2, que luego pasa a hierro más 3, y se transporta en sangre, se forma la biliverdina, que es un pigmento de color verde, que por medio de la biliverdina reductasa se convierte en bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta por medio de transporte pasivo, difusión simple, a través de la bicapa lipídica pasa a sangre, pero no se puede transportar libre en sangre. Necesita unirse a la albúmina, porque si no, no se puede disolver bien en el agua del plasma. Esto que acá está con numeritos, fíjense que ustedes lo pueden encontrar como para leerlo tranquilos, ¿tá? Y no olvidarse lo que yo le dije, pero está acá, ¿ven? El glóbulo rojo se degrada por el macrófago y libera la hemoglobina continúa siendo degradada por las hidrolasas ácidas y se divide en cadenas polipeptídicas, las cuales se degradan aminoácidos y el grupo hemo. El grupo hemo es atacado por la hemooxidasa 1 o OX1, se libera hierro, el cual luego se oxida a hierro más 3, como dijimos, el cual se podría almacenar o transportarse a sangre. Lo más común es que se transporte a sangre, como les comenté recién en el pizarroncito. ¿Está? Por otro lado, la protoporfirina 9 dijimos que se convierte en biliverdina, la cual es un pigmento de color verde. La biliverdina, por medio de la biliverdina reductasa, se convierte en bilirrubina indirecta, la cual, al ser liposoluble, sale a sangre por medio de difusión simple a través de la bicapa lipídica. Al ser liposoluble, se puede disolver en los fosfolípidos de la bicapa sin problemas. ¿Ya? Y hasta acá habíamos llegado. La bilirrubina indirecta, como es liposoluble, se tiene que unir a la albúmina, se forma el complejo albúmina, bilirrubina indirecta, y de esta manera la bilirrubina indirecta se transporta por sangre hacia el hígado. Hasta acá, ¿algún problema? Ahora nos vamos a ir a hígado, y ahí vamos a ver algo que ustedes ya conocen por Bioquímica, pero bueno, lo vamos a estudiar de vuelta. Así que continuemos con nuestra historia. Yo necesito que esto lo entiendan bien, porque en un rato vamos a hablar de ictericia, que es un signo y un síntoma, y qué patologías hacen que el paciente se ponga amarillo, por ejemplo. Así que el complejo albúmina-bilirrubina circula por sangre y va a hígado. Así que cambio, y vamos a ver qué va a pasar en el hígado. Así que... ¡ay, que salió feo este hígado! Este borde salió muy feito, bueno, no importa. ¿Ah? Tenemos entonces acá el hígado. ¿Ah? Entonces vamos a suponer, ¿ah? ¿Se acuerdan de acá? Salimos del vaso, la bilirrubina indirecta se unió a la albúmina. Piensen que la albúmina va a funcionar como un taxi, como digo yo. La albúmina no va a ingresar con la bilirrubina al hígado. La albúmina solo es un taxi. Toma la bilirrubina acá, la lleva al hígado y la deja ahí, pero la albúmina no va a ingresar al hígado. ¿Tá? Así que es como un auto, lleva y trae. ¿tá? Así que del pizarrón anterior
recuerden que tenemos el complejo albúmina, bilirrubina indirecta, ¿no es cierto? Recuerden que acá estamos en el hígado, específicamente en los hepatocitos del hígado. ¿Qué es lo que va a hacer entonces esta albúmina? Va a transportar por sangre a la bilirrubina indirecta y la va a depositar en la membrana del hepatocito. Yo dibujé el hígado completo acá, pero recuerden que estamos hablando de los hepatocitos del hígado, donde va a ocurrir lo que les voy a contar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la bilirrubina indirecta? Va a depositar a la bilirrubina indirecta en la membrana del hepatocito para que ella pueda ingresar al hígado. ¿Está? Y la albúmina se va a soltar y bueno, seguirá su camino. Recuerden que la albúmina sirve para transportar otras cosas. Así que, llegado el momento, llego a la membrana plasmática del hepatocito, la bilirrubina indirecta se suelta de la albúmina sigue su camino. La bilirrubina indirecta ingresa al hepatocito del hígado por medio de una proteína transportadora llamada OATP. OATP. ¿Qué significa OATP? Significa polipéptido transportador de aniones orgánicos. O algunos le llaman péptido. Polipéptido transportador de aniones orgánicos. En algunos libros, lo pongo por acá, figura en español así, como TAO. ¿Ven? OAT, bueno, TAO significa transportador de aniones orgánicos. Un nombre muy parecido lo vamos a estudiar en renal, en túbulo proximal, cuando veamos cómo los aniones orgánicos se secretan por la orina. Así que OATP es lo mismo que TAO, ¿tá? De atrás para adelante, polipéptido transportador de aniones orgánicos. Transportador de aniones orgánicos. ¿Tá? No se asusten, es lo mismo. ¿Tá? Es un transporte entonces, una proteína transportadora. Así que de esa manera, fíjense cómo la bilirrubina indirecta logra ingresar a los hepatocitos del hígado. Ahora, hay un problema. ¿Se acuerdan que la bilirrubina indirecta es liposoluble? ¿Qué podría llegar a pasar con esta bilirrubina? ¿Que se le puede escapar? Entonces, la albúmina depositó a la bilirrubina acá para que ingrese al hígado. Pero como la bilirrubina indirecta es liposoluble, se podría volver a escapar. Entonces, ¿cómo evitamos que se escape? Le vamos a unir ciertas sustancias para evitar que se me pueda escapar. Las sustancias a las cuales le vamos a unir a esta bilirrubina para que no se nos vuelva a escapar del hígado se llaman ligandinas. Tenemos la ligandina X y la ligandina Y. Es como, para que tengan una idea, ¿vieron la glucosa cuando ingresa al hígado? Se la transforma en glucosa 6-fosfato para que no vuelva a salir por gradiente. Bueno, imagínense que con la bilirrubina indirecta pasa lo mismo. ¿Tá? Se une con las ligandinas X e Y para evitar que se pueda escapar del hígado. Al unirse esta sustancia ya no puede volver a salir. Entró por el OATP, luego se une a estas ligandinas, o ligandina X o ligandina Y, y ahí evitamos que no pueda volver a salir del hepatocito. ¿Está? ¿Qué vamos a hacer con esta bilirrubina indirecta ahora? La vamos a convertir a bilirrubina directa. La bilirrubina indirecta la vamos a convertir a bilirrubina directa o conjugada, que ustedes también ya la conocen. ¿Ah? La enzima que se va a encargar de esto, recuerden que se llama glucuronil transferasa. Glucuronil transferasa. ¿Qué hace la glucuronil transferasa? A la bilirrubina indirecta la conjuga, o sea, la une con dos ácidos glucurónicos. Con dos ácidos glucurónicos,
y ahí se forma la bilirrubina directa. Por eso se llama conjugada. Entonces, bilirrubina indirecta se une a dos ácidos glucurónicos gracias a la enzima glucuroniltransferasa y se forma la bilirrubina directa, o también llamada conjugada, o también llamada glucurónido de bilirrubina, justamente porque tiene estos dos ácidos glucurónicos. ¿Está? Detalle importante, la bilirrubina directa es hidrosoluble, a diferencia de la indirecta. Igual no se preocupen porque eso tenemos anotado ahí. También vamos a tener que estudiar los valores normales en sangre de ambas, porque esta está en sangre y la directa también la vamos a encontrar en sangre en algún momento. ¿Está? Esta es liposoluble, esta es hidrosoluble, por ejemplo. Hay una de las dos que es tóxica, por ejemplo. Esta es tóxica, esta no. Bueno, ya vamos a repasar eso, pero después. ¿Está? Hasta ahí, ¿alguna duda? Bueno, esta bilirrubina directa, ustedes ya saben que el hígado, los hepatocitos del hígado van a producir bilis. Así que esta bilirrubina directa, junto con otros componentes, va a formar la bilis. Y recuerden, ya lo vamos a estudiar en digestivo, esta bilis va a desembocar mediante el conducto colédoco en la segunda porción del duodeno. Así que ahí nos vamos a tener que ir a otro órgano otra vez. A ver. ¿De dónde salen los dos ácidos glucurónicos? Estos son formados en el hepatocito del hígado, ¿no es cierto? ¿Ah? Los ácidos glucurónicos están en el hígado, en el hepatocito. Lo único que hace la glucuroniltransferasa entonces es unirlos con la bilirrubina indirecta. Entonces, así como, fíjense, la bilirrubina indirecta por medio del polipéptido transportador de aniones orgánicos ingresó al hepatocito, ahora la bilirrubina directa va a tener que salir del hepatocito. Recuerden que los hepatocitos desembocan la bilis en el canalículo biliar, después tenemos los conductillos biliares de la tríada portal, después, les recuerdo acá, de cada lóbulo del hígado, ¿se acuerdan que salen los conductos hepáticos? Conductos hepáticos, derecho e izquierdo, uno de cada lóbulo del hígado, se unen y forman el conducto hepático común. El conducto hepático común después, en realidad, ya vamos a estudiar en digestivo que no, que lo que estoy por contar está mal. Recuerden que la bilis de ahí tiene que ir a la vesícula biliar, ¿se acuerdan? En la vesícula biliar la bilis se concentra, después vuelve por el colédoco y va a duodeno. Pero bueno, lo de la vesícula nosotros vamos a estudiar en digestivo, y ahí de última les hago recordar, ¿está? Recuerden que por medio del conducto colédoco, acuérdense que la bilis termina desembocando en la segunda porción del duodeno, ¿está? Así que esto que les dibujo acá es intestino delgado, específicamente duodeno, ¿está? Recuerden que el conducto colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno por el esfínter de Oddi. Así que todo este recorrido tendrá que hacer la bilis junto con la bilirrubina directa. Pero bueno, vuelvo un poco hacia atrás. Ya les hice el dibujo, pero ya les vuelvo a repasar. Entonces, la bilirrubina indirecta, por medio de la glucuroniltransferasa, se unió a dos ácidos glucurónicos, se convirtió en bilirrubina directa. La bilirrubina directa ahora tiene que salir del hepatocito y terminar desembocando en todos estos conductos para ir a duodeno. Así que en la membrana plasmática del hepatocito, lo pongo acá para que no se olviden, vamos a tener una proteína transportadora que se llama MRP2. MRP2, que significa proteína multiresistente tipo 2. De esta manera, la bilirrubina directa sale del hepatocito y va desembocando en los diferentes canalículos, ¿no es cierto? Canalículo biliar, conductillo biliar, después conductos cada vez más grandes hasta que se terminan formando estos, ¿no es cierto?
el conducto hepático derecho e izquierdo. Recuerden que la bilirrubina directa se va a secretar junto con la bilis. Yo acá no voy a hablar de la bilis, porque eso nos toca en digestivo, pero bueno, es junto con la bilis. Recuerden que la bilis tiene agua, tiene sales biliares, lecitina, colesterol, algo conocen por bioquímica. ¿Está? Pero bueno, entonces, vuelvo a repetir, la bilirrubina indirecta había ingresado al hepatocito por el polipéptido transportador de aniones orgánicos. La bilirrubina directa sale del hepatocito por la proteína multiresistente tipo 2, MRP2. Fíjense que junto con la bilis sale por los conductos hepáticos derecho e izquierdo, los cuales desembocan en el conducto hepático común. Se supone que ahí la bilis tiene que ir a vesícula biliar por medio del conducto cístico. ¿Por qué? Porque en la vesícula biliar se va a concentrar la bilis, se va a hacer más, se le va a sacar agua y va a quedar más concentrada. Desde ahí, desde la vesícula biliar recién, por el colédoco, nos vamos para segunda porción del duodeno. ¿Está? Este recorrido lo haría un paciente que no tiene vesícula. Hace así. ¿Está? Uno con vesícula, primero nos vamos a vesícula, después volvemos por el colédoco, pero bueno, no importa. Por ahora no importa. Ya vamos a ver en digestivo. Entonces, esta bilirrubina directa por el conducto hepático común, sigue por el colédoco y desemboca en la segunda porción del duodeno, junto con el resto de la bilis, a través del esfínter de Oddi. Así que, como pueden ver, ya tengo bilirrubina directa en intestino. ¿Está? Hasta ahí pasamos a otro órgano de vuelta, intestino delgado. ¿Está? Vamos a repasar hasta ahí y les cuento la última parte del recorrido que ocurre en intestino delgado. Y a partir de acá es colon. ¿Está? Así que todo eso tenemos que ver. Pero bueno, vamos a dejar hasta ahí, pegamos el repaso y seguimos. Entonces, yo les había contado, ¿se acuerdan? Habíamos repasado cuando se formó el complejo albúmina, bilirrubina indirecta. ¿Está? La albúmina, como les dije, es un taxi. Deposita a la bilirrubina indirecta en su proteína transportadora y la albúmina sigue su recorrido en sangre. ¿Está? La bilirrubina indirecta, como les dije, ingresa al hepatocito por medio del OATP, es decir, polipéptido transportador de aniones orgánicos, el cual es un mecanismo de difusión facilitada. Está como si fuera el ping-pong. Así que es una proteína transportadora que me hace transporte pasivo, difusión facilitada. Luego, la bilirrubina indirecta dijimos que se unía a las ligandinas I y Z, perdón, es X e Y, ¿ah? Así como está acá. Escribí mal. Acá, ¿ven? Acá, ligandinas X e Y. Sí. Tengo un problema con el abecedario a veces. ¿Tá? Entonces, la bilirrubina indirecta, para evitar que se pueda escapar del hepatocito, se une a estas ligandinas y después de eso, de esa manera evitamos que, como es muy liposoluble, que no se nos escape. ¿Qué va a pasar a continuación? Recuerden que la bilirrubina indirecta se conjuga con dos ácidos glucurónicos y se convierte en bilirrubina directa. Esta reacción, recuerden que es producida por la enzima glucuroniltransferasa. Luego dijimos que la bilirrubina directa sale del hepatocito junto con la bilis por medio de la MRP2, o sea, proteína multiresistente tipo 2, el cual es un mecanismo de transporte activo. Luego, la bilirrubina directa, junto con la bilis, desemboca en la segunda porción del duodeno mediante el esfínter de Oddi. Todo eso entonces es lo que ya les conté, y fíjense que acá, hasta acá llegamos, ¿ven? Hasta que vimos toda la conjugación, se formó bilirrubina directa, sale por la proteína multiresistente tipo 2, llega a segunda porción del duodeno. ¿Tá? Vamos a terminar con nuestra historia, a ver qué hacemos.
Entonces, tengo la bilirrubina directa en la segunda porción del duodeno. Esta bilirrubina directa va a recorrer todo el intestino delgado, o sea, duodeno, yeyuno y ilion, donde va a llegar al ilion distal. ¿Está? O sea, sin que pase nada, la bilirrubina directa hace todo este recorrido. Todo el intestino delgado hasta llegar al ilion distal. Bueno, vamos a ver qué va a ocurrir acá en el ilion distal. Lo que vamos a observar es lo siguiente. Vamos a observar que el 80% de la bilirrubina directa en realidad continúa su recorrido hacia el colon. 80% de esta bilirrubina continúa hacia el colon. Y 20% de esta bilirrubina se absorbe a sangre. Así que vamos a ver qué hacemos en esos casos. Así que 80% de la bilirrubina directa continúa el recorrido por intestino, o sea, de intestino delgado continúa a colon, es decir, a intestino grueso. 20% se absorbe a sangre en el ilion distal. Vamos a ver qué hacemos en cada caso. Primero veamos qué pasa en el colon. ¿Está? La bilirrubina directa en el colon es atacada por enzimas de las bacterias intestinales del colon. ¿Está? Es atacada por beta-glucuronidasas. Las beta-glucuronidasas son enzimas que son producidas por las bacterias de la flora normal del colon. Entonces, esta bilirrubina directa, al ser atacada por estas enzimas llamadas beta-glucuronidasas, se transforma en una sustancia incolora llamada estercobilinógeno. Estercobilinógeno. Algunos autores le llaman urobilinógeno fecal para diferenciar del urobilinógeno que vamos a eliminar por orina, que sale de acá, del que se absorbió a sangre. Está estercobilinógeno o urobilinógeno fecal es lo mismo. ¿Está? Este estercobilinógeno, una parte ya se va a convertir en un pigmento llamado estercobilina. Se va a oxidar a un pigmento llamado estercobilina, que es lo que le da el color que tiene la materia fecal. ¿Está? Así que vuelvo a repetir. Del 80% de la bilirrubina directa, que es la que se fue a colon, esta bilirrubina es atacada por enzimas de las bacterias que hay en el colon, que son beta-glucuronidasas. Y ahí se convierte en una sustancia incolora llamada estercobilinógeno o urobilinógeno fecal, porque va a estar en la materia fecal. Ese estercobilinógeno se va a oxidar, porque tenemos un poquito de oxígeno ahí en los intestinos, en el colon, se va a oxidar a estercobilina. La estercobilina, a diferencia del estercobilinógeno, ya tiene color. Justamente es la que le da el color marrón habano que tiene la materia fecal. ¿Está? Estercobilinógeno es incoloro, la estercobilina, en cambio, le da ese color marrón oscuro que tiene la materia fecal. Y ahí, obviamente, con la defecación, nosotros eliminamos materia fecal hacia el inodoro, digamos. ¿Está? Ahora, si ustedes dejan la materia fecal al aire libre, por ejemplo, un pañal de un bebé, alguna vez lo habrán visto, la materia fecal se pone más oscura todavía. ¿Por qué? Porque no todo el estercobilinógeno se convirtió en estercobilina en el colon. ¿Está? Hay una parte que fuera del cuerpo se sigue entrando en contacto con el oxígeno del ambiente y se sigue convirtiendo en estercobilina. Así que fuera del cuerpo puede pasar que la materia fecal se vuelva más oscura todavía, porque el estercobilinógeno que todavía no se había oxidado, se oxida fuera del cuerpo y se sigue convirtiendo en estercobilina. ¿Está? Así que
Eso pasó con este 80% de bilirrubina directa que eliminamos por materia fecal. Entonces la estercobilina es el que le da el color marrón habano, marrón oscuro que tiene la materia fecal. ¿Ah? Ahora, por último, me está faltando este 20% de bilirrubina directa que se absorbió en intestino delgado, ¿ah? En el ilion distal. De ese 20% lo vamos a volver a dividir en dos porcentajes. Lo vamos a dividir en un 10% que va a riñones y en un 10% que va a hígado. Así que este 10% que tienen acá, ¿ven? Este 10% que tienen acá, que se absorbió a sangre, va a hígado nuevamente. ¿Para qué? El tema es el siguiente, ustedes ya lo habrán estudiado en bioquímica. El tema es que para conjugar bilirrubina indirecta a directa, necesito tener un poquito de bilirrubina directa como base para hacer la conjugación. La glucuroniltransferasa necesita algo de bilirrubina directa para conjugar esta bilirrubina indirecta en más directa. ¿Ah? Eso ustedes lo estudiaron en bioquímica. Así que 10% de la bilirrubina directa que se absorbió en el ilion distal, fíjense que hace circulación enterohepática. Se le llama circulación enterohepática. Es decir, desde el intestino delgado vamos a hígado a través de la vena porta. ¿Está? Así que la 10% de la bilirrubina directa que se secretó va a volver a hígado por sangre, a través de la vena porta. Ahora, les pregunto, ¿la bilirrubina directa va a necesitar proteína transportadora? No. Recuerden que yo les comenté que la bilirrubina directa es hidrosoluble. Así que, a diferencia de la bilirrubina indirecta, ven acá, que necesitaba albúmina para ser transportada en sangre, porque era liposoluble, la bilirrubina directa es hidrosoluble, así que circula libre, sin necesidad de proteína transportadora. ¿No? Por último, me está quedando de este 20% entonces de bilirrubina directa que se absorbió a sangre en el ilion distal, 10% fue a hígado, o sea, hizo circulación enterohepática. Por la sangre de la vena porta, llega nuevamente a hígado y me está faltando un 10%. Este 10%, y lo último que nos queda, va a los riñones. ¿En dónde? En los riñones se elimina por orina. ¿Tá? Al filtrarse por los riñones pasa a llamarse urobilinógeno. Urobilinógeno. ¿Tá? Entonces, cuando se filtra en los riñones, pasa a llamarse urobilinógeno, que luego se termina oxidando y se convierte en urobilina. El urobilinógeno, recuerden, es incoloro, lo mismo que el estercobilinógeno. En cambio, la estercobilina y la urobilina son pigmentos que le da el color. La estercobilina le da el color marrón que tiene la materia fecal, la urobilina le da el color amarillo ámbar que tiene la orina. De esa manera entonces se elimina la orina de ese color amarillo porque tiene urobilina. Ahora, si ustedes dejan la orina a la intemperie, que le siga dando el oxígeno ambiental, la orina se puede empezar a volver más oscura, porque el urobilinógeno, que no se había convertido en urobilina todavía, fuera del cuerpo se sigue oxidando. Así que con el tiempo la orina se puede volver más oscura fuera del cuerpo, obviamente. ¿Está? Y con eso terminamos entonces de estudiar el metabolismo del grupo hemo. ¿Está? El dibujo parece un poco complicado, pero van a ver que, bueno, eso es lo que le tienen que explicar al profe. Y ya vamos a ver que con lo que les estuve explicando pueden saber cosas médicas también. Por ejemplo, si el paciente está amarillo, ya vamos a ver enseguida que si el paciente está amarillo, puede ser porque tiene mucha bilirrubina indirecta en el cuerpo, o
mucha bilirrubina directa. Y ahí tendremos que averiguar las causas, digamos. Eso lo vamos a ver enseguida. Hermi, ¿Sí? la bilirrubina directa que entra en el hígado, ¿entra por dónde? ¿Difunde por la membrana o entra por algún transportador, alguna cosa? Recuerden que hace circulación enterohepática, que significa que desde de los capilares, de las venas de los intestinos, desemboca en la vena porta y por sangre por la vena porta. Así que circulación enterohepática, ¿a qué se refiere? Que de las venas de intestino delgado, recuerden que se termina formando la vena porta. En digestivo el profe pregunta la irrigación del hígado, así que ahí lo vamos a tener que estudiar. Pero desemboca en la vena porta y recuerden que la vena porta es la que me lleva el 75% de la irrigación al hígado. Así que llega por sangre, sería, hacia los hepatocitos. ¿Está? Perfecto, entonces. A ver, entonces repasemos lo último que nos quedaba, que es lo que les expliqué hace un ratito en intestinos, ¿ven? Entonces, bilirrubina directa, el 80% continúa por el colon. Es atacada por beta-glucuronidasas, se convierte en estercobilinógeno, y el estercobilinógeno, que es incoloro, se convierte a estercobilina, que le da el color a la materia fecal. El 20% de la bilirrubina directa se absorbe en hilo distal a sangre, de lo cual el 10% vuelve a hígado por circulación enterohepática, o sea, a través de la vena porta. El 10% restante se filtra en los riñones, donde pasa a llamarse urobilinógeno. Recuerden que el urobilinógeno se oxida a urobilina, que es quien le da el color amarillo ámbar que tiene la orina. ¿Está? Fíjense que todo esto tiene numeritos, justamente porque lo podemos repasar acá. Acá está lo del 80%. Fíjense que el urobilinógeno fecal o estercobilinógeno, o en algunos libros, fíjense que aparece otro nombre más raro, que es el coprobilinógeno. Por medio de las enzimas beta-glucuronidasa, la bilirrubina directa se convierte entonces en este estercobilinógeno, o urobilinógeno fecal, o coprobilinógeno, por medio de las enzimas de las bacterias de la flora normal del colon. Recuerden que todos tenemos bacterias en el colon normalmente. Luego el estercobilinógeno, el cual es una sustancia incolora, yo les había dicho, se oxida en su mayor parte, no todo, pero en su mayor parte, se oxida estercobilina y se elimina del organismo con la materia fecal. Recuerden que la estercobilina es un pigmento que le da el color marrón habano. Recuerden que el habano son esos cigarrillos largos y marrones, bueno, ese color, ¿ah? Le da el color marrón habano o marrón oscuro a la materia fecal. ¿Ya? Recuerden que fuera del organismo, parte del estercobilinógeno se puede seguir oxidando estercobilina por el oxígeno ambiental, y ahí la materia fecal se puede volver más oscura todavía. Hasta casi negra puede ser. Y por último, el 20% de la bilirrubina directa que se absorbió a sangre en el ilion distal, de ese 20%, el 10% se dirige a hígado nuevamente por circulación enterohepática. Como preguntaron recién, a través de la vena porta vuelve a llegar al hígado, porque recuerden que la glucuroniltransferasa necesita una base de bilirrubina indirecta para hacer la conjugación. Eso les contó cómo funcionaba la doctora Greuer cuando estaban en bioquímica. En fisio no se les va a preguntar, pero bueno, les comento. Y me está quedando un 10% más de bilirrubina directa, que al filtrarse por los riñones se convierte en urobilinógeno, que es incoloro. Ese urobilinógeno, recuerden que se va a oxidar a urobilina, y la cosa se va a eliminar del organismo por orina. Recuerden que la urobilina es un pigmento que le da el color amarillo ámbar a la orina, y ya fuera del organismo, el urobilinógeno que no se alcanzó a convertir a urobilina en el cuerpo, se convierte fuera del cuerpo, y ahí la orina se puede llegar a volver más oscura fuera del cuerpo. Ahora, ¿hasta ahí me entendieron? ¿Por qué les pregunto esto? Porque yo les estuve explicando hemocateresis. Bueno, vamos a suponer que ustedes están en el oral y el profe le dice, bueno, pero
Perfecto, le va a decir el profe. Vos me contaste qué pasa cuando el glóbulo rojo cumple 120 días, se fagocita y ocurre metabolismo del hemo. Perfecto. ¿Y qué pasa si el profe le dice, bueno, pero si el glóbulo rojo sufre hemólisis intravascular, o sea, en el vaso sanguíneo, ¿cómo hace para llegar hasta el vaso? Esa sería una pregunta importante, ¿no? Es una pregunta que le va a hacer el profe. Entonces, yo les terminé de explicar qué pasa cuando el glóbulo rojo está viejito, pasa por el vaso B, que ya está viejito, el glóbulo rojo lo fagocita. Perfecto. ¿Qué pasa si la hemólisis, qué pasa si no hablamos de hemocateresis? Si hablamos de hemólisis. Bueno, eso es lo que les quiero contar. Perfecto. Si ustedes recuerdan, yo les conté que la hemocateresis generalmente es un proceso fisiológico. Es lo que estuvimos estudiando. Vamos a ver qué pasa en caso de hemólisis. Recuerden que la hemólisis es intravascular o puede ser extravascular. La más fácil es la extravascular, obviamente. ¿Por qué? Porque es lo mismo que lo que les expliqué recién. ¿Ah? ¿Se acuerdan acá el vaso? ¿Está? Entonces, esto que yo les expliqué al comienzo de metabolismo del hemo, puede ser hemocateresis o puede ser hemólisis extravascular. ¿Por qué? Porque si el glóbulo rojo está sano, todo esto se llama hemocateresis. Si este glóbulo rojo es anormal, recuerden que no va a vivir 120 días, es lo único que va a cambiar. Entonces, en un oral, si el profe les dice, háblame del metabolismo del hemo durante una hemocateresis, que es fisiológica. Bueno, van a empezar diciéndole al profe, bueno, profe, la hemocateresis es el proceso de destrucción del glóbulo rojo cuando el glóbulo rojo ya cumplió su vida media, sus 120 días. Y ahí le empiezan a explicar. El glóbulo rojo viejito, viejo, llega al vaso y es fagocitado y la historia sigue. Ustedes le cuentan sin problema. Ahora, ¿qué pasa si el profe le dice, bueno, explícame el metabolismo del hemo durante una hemólisis extravascular? Bueno, profe, una hemólisis es el proceso de destrucción de glóbulos rojos anómalos, o sea, que no alcanzaron a cumplir su vida media, porque por algún motivo se los destruye antes. Puede ser, por ejemplo, que la hemoglobina que tenga sea normal, y ahí le pueden dar el ejemplo de la talasemia, de la anemia falciforme, o la forma del glóbulo rojo es anormal, ¿está? Entonces, al pasar por el vaso, por ejemplo, o por el hígado, es fagocitado. Y le cuentan lo mismo. Lo único que acá el glóbulo rojo no está viejo, está anormal. No cumplió los 120 días. Esa es la única aclaración que le van a hacer en una hemólisis extravascular. ¿Está? En vez de viejo, el glóbulo rojo es anormal. Pero la historia es la misma. Al pasar por el vaso o por el hígado, esto también podría ser hígado, macrófago del hígado, o macrófago de médula ósea, va a pasar esto que ven acá. Y es lo mismo, el resto de la historia se cuenta igual. ¿Saben cuál es el problema? ¿Qué pasa si la hemólisis es intravascular? ¿Qué significa eso? Que el glóbulo rojo se me destruyó en sangre. Entonces, es bastante simple. Si el glóbulo rojo se destruyó en sangre, pudieron pasar dos cosas. Que al romperse el glóbulo rojo, liberó hemoglobina completita. O al romperse el glóbulo rojo no liberó hemoglobina, sino que liberó los grupos hemo, pero no hemoglobina. Bueno, al romperse el glóbulo rojo, si libera hemoglobina, esa hemoglobina es tomada por una proteína transportadora llamada aptoglobina. La aptoglobina transporta la hemoglobina hasta acá. ¿Ah? ¿Ven acá? Entonces, lo pongo por acá, dibújenlo aparte o no lo dibujen, no hay problema. Entonces, si ocurre una hemólisis extravascular y yo tengo hemoglobina, ¿ah? Se rompió el glóbulo rojo, ¿no es cierto? ¿Se rompió? ¿Ah? No es necesario que lo dibujen, es para que me entiendan nomás. ¿Ah? Hemólisis intravascular. Se rompe el glóbulo rojo, imagínense que pierde flexibilidad o por drogas o por el sistema inmune, ¿se acuerdan? Podía ser una hemólisis inmune, no inmune. Bueno, se rompe el glóbulo rojo. Si el glóbulo rojo libera hemoglobina,
La hemoglobina se va a unir a la aptoglobina, pregunta de examen, que es la proteína transportadora de hemoglobina en sangre, aptoglobina. ¿Ah? Y se va a formar entonces el complejo hemoglobina, aptoglobina. ¿Qué es lo que hace esta aptoglobina? Transporta la hemoglobina hasta el macrófago del vaso. Acá lo tienen, ¿ven? Y la historia continúa como sigue. ¿Ven? Hemoglobina, sigo igual. ¿Ah? Entonces, cuando el glóbulo rojo se rompe en los vasos sanguíneos, recuerden que eso no es normal, es hemólisis. Ya no se llama hemocateresis. Y es intravascular porque ocurrió en sangre, en el vaso sanguíneo. Si se libera hemoglobina, la hemoglobina es tomada por la aptoglobina y la aptoglobina transporta en sangre la hemoglobina hasta el vaso y continúa el metabolismo del hemo como ya estudiamos. ¿Ven? Si en cambio, al romperse el glóbulo rojo, se liberó el grupo hemo, de vuelta estamos en sangre, yo tengo que llegar al vaso, al macrófago del vaso. El grupo hemo se va a unir con una proteína transportadora llamada hemopexina. Lo tienen anotado ahí, pero solamente les comento. ¿Ah? Y se forma el complejo del grupo hemo con la hemopexina. ¿Qué es lo que hace la hemopexina? Transporta el grupo hemo por sangre hasta el vaso y la historia sigue igual. ¿Qué es lo único diferente que yo les conté? ¿Cómo hacemos si el glóbulo rojo se destruye en el vaso sanguíneo? ¿Cómo hacemos para que llegue al vaso? Para continuar la misma explicación que vimos. Bueno, por proteínas transportadoras. Si es hemoglobina la que tenemos suelta por ahí, la aptoglobina la va a transportar en sangre. Si es el grupo hemo el que se quedó libre por ahí circulando, es tomado por la hemopexina. Y ambas proteínas transportadoras llevan o la hemoglobina o el grupo hemo a el vaso. Y la historia continúa como ustedes ya saben. Eso es lo que el profe quiere saber, porque casi nadie le puede explicar eso en los orales, no sé por qué. Es como que todos saben a partir de acá, hemocateresis. Y si él pregunta hemólisis, ¿cómo que cuesta? ¿Ah? No es necesario que dibujen esto porque se van a hacer un quilombo. Fíjense que ustedes tienen lo de las proteínas ahí, pero yo les quería contar nomás. Entonces, ya lo vuelvo a repetir, pero miren acá, ¿dónde está? Yo lo puse en rojo y todo, porque esto es lo que el profe pregunta en los orales. Si ocurre una hemólisis intravascular, el grupo hemo, liberado por la degradación del glóbulo rojo, es transportado en sangre hacia el vaso o el hígado, principalmente el vaso, por medio de dos proteínas. ¿Ah? La aptoglobina, que acá me faltó aclarar, transporta hemoglobina en sangre. La hemopexina transporta al grupo hemo en sangre hasta los órganos que van a hacer metabolismo del hemo. ¿Ah? Así que, bueno, recuerden, aptoglobina, hemoglobina. ¿Ah? Grupo hemo, hemopexina, ¿ah? Para que se acuerden. Así que, entonces, vuelvo a repetir, están en un oral y el profe les dice, explícame hemocateresis. Le van a definir la hemocateresis, dónde ocurre, generalmente siempre es extravascular, es fisiológica, bueno, y ahí le explican lo que estudiamos al principio, ¿está? El glóbulo rojo viejo, que ya cumplió su vida media, es fagocitado por el macrófago del vaso y ahí taca, sigo con la historia. Si el profe les pide, bueno, ¿qué diferencia hay con la hemólisis? Le definen hemólisis, le dicen que es la destrucción de glóbulos rojos anómalos, que es patológica y que puede ser intra o extravascular, como ya estudiamos. Si es extravascular, significa que los glóbulos rojos anómalos, al pasar por los macrófagos del vaso o del hígado, son fagocitados y taca. La historia como les conté. La más difícil es hemólisis intravascular. El glóbulo rojo se destruye en vasos sanguíneos y la hemoglobina que se libera es transportada en sangre por la aptoglobina hacia el vaso, donde realiza metabolismo del hemo, y ahí la historia es igual. El grupo hemo, si se liberó al romperse el vaso sanguíneo,
el grupo hemo es transportado en sangre por la hemopexina, la cual transporta a este grupo hemo hasta el macrófago del vaso o del hígado y continúa el metabolismo del hemo. ¿Ah? Fíjense que no es tan difícil. Fíjense lo que el profe les pregunta. Me preguntó hemocateresis, me preguntó hemólisis intravascular, me preguntó hemólisis extravascular, me está pidiendo la diferencia entre ambas, que la vimos. Esas cuestiones, él es como que le gusta mucho preguntar algo así. Así que tengan cuidado. A ver. El dibujo sí, les envío. Les envío, ojo que es un poco diferente al de... Ahora termina la clase y les paso, ¿está? De última, eso que les mostré de aptoglobina y hemopexina, no lo dibujen ahí, porque capaz que se confunden. Acuérdense nomás o anótenlo aparte, no sé, algo así. ¿Está? Perfecto, entonces. Ahora, uno se pone a pensar, ¿será que tengo que saber todo esto como médico? Sí, tenemos que saber todo esto como médico. ¿Por qué? Porque justamente si una persona tiene exceso de bilirrubina en sangre, puede llegar a ponerse su piel y sus mucosas de color amarillo. Y recuerden que esto se denomina ictericia. Entonces, si el paciente les aparece de color amarillo en la consulta, o sea, con ictericia, ustedes van a tener que averiguar cuál es la causa de esto. Y para eso necesitan saber si el paciente tiene exceso de bilirrubina indirecta o de la directa. Así que, bueno, acá está el dibujito que vimos, y de todas maneras les voy a mandar en un rato más grande el que hicimos hoy, así que no se preocupen. Creo que hasta acá teníamos que llegar hoy, si mal no recuerdo, a ver, sí, bueno. Así que, ya que estuvimos hablando de bilirrubina, espérenme 2 segundos, que busco... La C4 sería ya, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, entonces. Fíjense, nosotros vamos a repasar, les estuve diciendo hace un rato, pero acá lo tienen escrito para repasar. Yo estuve hablando de 2 tipos de bilirrubina, ¿no es cierto? Estuvimos hablando de la bilirrubina, la BI, es decir, la bilirrubina indirecta, o también llamada no conjugada, o también llamada bilirrubina libre, porque no está unida a ácidos glucurónicos. Ojo con el término libre, porque el libre uno podría confundir con que no necesita unirse a nada en sangre. No, nada que ver. Está libre significa que no está conjugada con ácido glucurónico, eso es libre. No es que está libre en plasma, ¿tá? Ojo con eso. ¿Cuál es su valor normal en sangre? Recuerden que es 0,7 a 0,8 miligramos por decilitro. Es liposoluble, como les dije, se transporta en sangre unida a la albúmina, justamente porque es liposoluble, y el problema es que es tóxica. ¿Cuál es el problema? Que al ser liposoluble, si el paciente tiene mucha cantidad de bilirrubina indirecta en sangre, puede atravesar la barrera hematoencefálica y dañar al sistema nervioso central, o sea, los ganglios basales, y va a producir una patología que se llama kernicterus. Recuerden que los pacientitos que tienen, los bebés que tienen eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido, van a tener kernicterus, o sea, van a tener problemas cerebrales. Les adelanto nomás, lo tenemos que estudiar cuando veamos grupos sanguíneos. Grupo ABO, factor RH, ahí les voy a volver a nombrar. ¿Ah? Obviamente, si la bilirrubina indirecta está en concentraciones normales en sangre, no hay problema. El tema es cuando es demasiado alta en sangre y mucha cantidad me afecta a los ganglios de la base, que recuerden que los ganglios de la base participan en movimientos, por ejemplo, del cuerpo. Así que bueno, ya vamos a estudiar este tema. Recuerden, la bilirrubina indirecta no le da el color a la orina. ¿Por qué? La bilirrubina indirecta, acuérdense que está unida a la albúmina. Y ustedes acuérdense que en renal, en el riñón, las proteínas no se filtran. Entonces, si las proteínas no se filtran, la albúmina es una proteína, y tampoco se filtra la bilirrubina indirecta. Así que el color amarillo de la orina es por la bilirrubina directa, no por la indirecta. ¿Ah? Otra pregunta que el profe les va a hacer. ¿Tá? ¿Por qué no la bilirrubina indirecta?
Porque al estar unida albúmina, la albúmina no se filtra en los riñones. Recuerden que la barrera de filtración, al tener carga negativa, repele a las proteínas y evita que se puedan filtrar. Y si se filtra menos del 1% y eso, nada. Así que bueno, ya vamos a ver renal igual. Por otro lado, tenemos a la bilirrubina directa, o también llamada bilirrubina conjugada, o acá no se ve por la luz, diglucurónido de bilirrubina, porque recuerden que está unida con 2 ácidos glucurónicos, así que diglucurónido de bilirrubina. Su valor normal en sangre es de 0,2 a 0,3 miligramos por decilitro. A diferencia de la bilirrubina indirecta, fíjense que es hidrosoluble, o sea que se disuelve bien en sangre, no necesita de proteína transportadora, ¿ven? Va a estar libre en plasma. Tampoco es tóxica, justamente porque es hidrosoluble, y esta es la que le da el color a la orina, ¿se acuerdan? El 10% de la bilirrubina directa se convierte en urobilinógeno y luego a urobilina. La urobilina es la que le da el color amarillo ámbar que tiene la orina. Al no estar unida a ninguna proteína, la bilirrubina directa se puede filtrar sin problema en los riñones y en el túbulo contorneado proximal se secreta hacia la orina. Si sumamos bilirrubina indirecta y directa, nosotros podemos dosar en sangre del paciente la bilirrubina total. En realidad las tres. Generalmente en el laboratorio, en el análisis de sangre viene bilirrubina total, indirecta y directa, vienen todas. Así que la bilirrubina total es la sumatoria de bilirrubina indirecta y la directa. El valor normal de bilirrubina total, fíjense, si yo sumo 0,7 o 0,8 más 0,2 o 0,3, más o menos 1 miligramo por decilitro voy a tener de bilirrubina total. Así que fíjense, el valor normal de bilirrubina total es de 1 a 1,5 miligramos por decilitro. Mayor a 1,5, el paciente ya tiene hiperbilirrubinemia, o sea, aumentada la bilirrubina en sangre. Pero el paciente todavía no está amarillo. Fíjense que si tiene más de 1,5 hasta 2,5 miligramos por decilitro de bilirrubina total, tiene bilirrubina alta en sangre, pero todavía su piel y sus mucosas no están amarillas. Cuando la bilirrubina total en sangre empieza a ser mayor a 2,5 miligramos por decilitro, es tanta la cantidad que se empieza a depositar en los tejidos, en las partes blandas, como la piel y las mucosas. Por ejemplo, se nota mucho en la mucosa de la boca, en la esclerótica de los ojos. Ahí el paciente se va a poner amarillo. ¿Cómo le vamos a llamar a eso? Recuerden que le vamos a llamar ictericia. ¿Se acuerdan cómo se llama cuando el paciente se pone azul? Tiene su definición, pero bueno, ya lo vamos a estudiar. Recuerden que cuando el paciente se pone azul, a eso se le llama perfecto. Thais me dice cianosis, exactamente. La cianosis, por ejemplo, es cuando el paciente tiene mucha hemoglobina con dióxido de carbono en el cuerpo, con azul. Bueno, acá se pone amarillo. En realidad, tienen que definirle al profe qué es la ictericia. Recuerden que la ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas cuando la bilirrubina total en sangre es mayor a 2,5 miligramos por decilitro. Esto es lo que ustedes van a estudiar ahora en patología de cuarto año. ¿Está? Algunos libros dicen 2, que con 2 el paciente ya puede tener ictericia, con 2 miligramos por decilitro de bilirrubina. Pero en la mayoría de los libros dice 2,5. La ictericia es un signo y un síntoma. ¿Qué significa que es un signo? Que el médico se da cuenta que el paciente está amarillo. Recuerden que un signo es lo que el médico ve, es algo objetivo. Y un síntoma es lo que el paciente siente o ve, que es algo más subjetivo. Así que es un signo porque el médico ve que el paciente está amarillo, y es un síntoma porque el paciente ve que está amarillo. Por ejemplo, el dolor es solo un síntoma, porque el médico no ve el dolor, él solo escucha lo que le dice el paciente. Para que tengan una idea.
vamos a tener dos tipos de ictericia, a predominio de bilirrubina indirecta o a predominio de bilirrubina directa. ¿Está? En cuanto a la ictericia a predominio de bilirrubina indirecta, quiero que veamos acá dos cositas. Yo necesito que ustedes recuerden el metabolismo del hemo justamente por lo que les voy a contar acá. ¿Ah? Les comento primero y miramos el dibujo. La ictericia a predominio de bilirrubina indirecta significa que no es que la directa no va a aumentar, no. Cuando el paciente está amarillo, principalmente por bilirrubina indirecta, es porque la indirecta aumentó demasiado comparada con la directa. ¿Está? ¿Cuáles pueden ser causas de ictericia con aumento de bilirrubina indirecta? Lo más común es que sean prehepáticas. ¿Qué significa prehepáticas? Antes de que la bilirrubina indirecta ingrese a hígado, antes de que se conjugue, ¿no es cierto? El mecanismo es la hemólisis, o sea, la destrucción de glóbulos rojos. Así que, hoy a la tarde vamos a estudiar anemia. Todas las anemias hemolíticas, o sea, las que producen destrucción de glóbulos rojos, pueden llegar a provocar ictericia. ¿Ah? Causa de anemia hemolítica, yo se les había nombrado hace un rato. Las hemólisis pueden ser inmunes por una enfermedad autoinmune, por la eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido, incompatibilidad ABO post-transfusional. Ya vamos a estudiar esto en anemia, así que no se preocupen. Dicho de otra manera, una enfermedad en donde el cuerpo produce anticuerpos que atacan a los glóbulos rojos, por ejemplo. La eritroblastosis fetal, que es cuando los anticuerpos de la madre atacan a su propio bebé. Incompatibilidad ABO transfusional. Por ejemplo, yo soy grupo A y a mí me transfunden grupo B. Mi sangre, mi sistema inmune reconoce como extraña esa sangre que me transfundieron mal y empieza a atacarla. Y ahí aparece la hemólisis. O puede ser no inmune. Por ejemplo, por una anemia falciforme, en donde el glóbulo rojo tenía forma como de hoz. Una esferocitosis hereditaria, donde el glóbulo rojo tenía forma esférica. Una anemia megaloblástica, donde el glóbulo rojo es muy grande. Ya vamos a ver que eso puede ocurrir por déficit de vitamina B12 o déficit de ácido fólico. O una hemólisis por droga, entonces, en donde la cocaína que se inyectó el individuo, la cocaína empieza a destruir a los glóbulos rojos, daña la membrana del glóbulo rojo. Entonces, vuelvo un poquito hacia atrás. No hacia atrás, sino hacia este dibujo. Entonces, fíjense esto. Ictericia prehepática, entonces, a predominio de bilirrubina indirecta, es justamente por esto. Es antes de que la bilirrubina indirecta pueda ingresar al hígado, antes de que se conjugue a bilirrubina directa. ¿Cuál podría ser la causa? Y miren acá, destrucción del glóbulo rojo. ¿Está? Obviamente lo más lógico es que sea hemólisis, ¿no es cierto? O intra o extravascular, pero hemólisis. Por eso se forma mucha bilirrubina indirecta. Ahora, les muestro cuál podría ser la otra situación. Podría ser que la ictericia a predominio de bilirrubina indirecta sea hepática, o sea que el problema está en el hígado. ¿Cuál es el problema? La disminución o ausencia de la enzima glucuroniltransferasa. Obviamente, si disminuye o está ausente la enzima glucuroniltransferasa, no es que se destruyeron muchos glóbulos rojos, no. Es que toda la bilirrubina indirecta que le está llegando al hígado no se puede convertir a directa. ¿Está? Entonces, 2 segunditos, es para que vean que ustedes tienen que saber el metabolismo del hemo para entender esto. ¿Está? Entonces, puede ser que el problema esté acá, ¿no es cierto? O en vaso sanguíneo. Se destruye mucho glóbulo rojo, hay mucha hemólisis. Por lo tanto, va a haber mucha bilirrubina indirecta en sangre porque mucho glóbulo rojo se está destruyendo. ¿Está? Eso es ictericia predominio bilirrubina indirecta de causa prehepática, porque el problema no es en hígado.
Ahora, puede ser que se haya formado una cantidad normal de bilirrubina indirecta, ingresa al hígado, pero a mí me falta esta enzima, que es la glucuroniltransferasa. Entonces, empieza a llegar bilirrubina al hígado, pero no se puede convertir a bilirrubina directa, o porque hay poca enzima, o porque directamente no hay. ¿Está? Así que el problema puede ser ese. Por eso empieza a aumentar en sangre la bilirrubina indirecta, porque no se puede conjugar a directa. El profe preguntó una vez estas enfermedades, me acuerdo porque tienen nombres horribles. Fíjense cómo se llaman. Las tres enfermedades son lo mismo. El tema es que hay una disminución leve, moderada o grave de la enzima glucuroniltransferasa. Así que lo difícil es memorizarse los nombres, no la causa. Fíjense, tenemos el síndrome de Gilbert, donde hay una disminución leve de la síntesis de la enzima glucuroniltransferasa. Tenemos el síndrome de Crigler-Najjar tipo 2, en donde hay una disminución moderada de la enzima glucuroniltransferasa. Y tenemos el síndrome de Crigler-Najjar tipo 1, donde no hay enzima glucuroniltransferasa. ¿Ah? Tengan cuidado, porque en un rato vamos a estudiar, por ejemplo, otro síndrome que se llama síndrome de Rotor, por ejemplo, que es, ahí predomina la directa, no la indirecta. Entonces, ya van a ver en las preguntas que les voy a pasar, que aparecen estos nombres. Recuerden que las tres enfermedades son lo mismo. Lo que pasa es que en una disminuyó un poquito nomás la glucuroniltransferasa, en la segunda un poco más grave, y el Crigler-Najjar tipo 1 es el más grave, porque no hay enzima glucuroniltransferasa, por lo tanto, casi nada de la bilirrubina indirecta no se va a poder conjugar a directa. Como lo más común es la ictericia a predominio de bilirrubina indirecta de tipo prehepática, o sea, por hemólisis, ¿cuál es la clínica más común que va a tener el paciente? Va a tener ictericia, obviamente, coloración amarillenta de piel y mucosas, va a tener hipercolia, es decir, aumento de la coloración de las heces. Esto se observa en anemias hemolíticas, vuelvo a aclarar. Recuerden que la más común es de tipo prehepática, como les conté. Entonces, se destruye mucho glóbulo rojo, aumenta mucho la bilirrubina indirecta, y por lo tanto al hígado le llega mucha bilirrubina indirecta, mucha bilirrubina se conjuga a directa, mucha bilirrubina directa desemboca en duodeno, en materia fecal. Por eso la materia fecal tiene mucho color. Eso es hipercolia. Obviamente que solo se observa en ictericia de causa prehepática. En la de causa hepática no, porque si no está funcionando, si no hay enzima glucuroniltransferasa, obvio que no voy a tener hipercolia. Podría llegar a tener hipocolia o acolia. Por eso le digo, esta es la clínica más común de la ictericia prehepática, principalmente. Y finalmente no vamos a tener coluria. ¿Está? ¿Por qué? Porque recuerden que la bilirrubina indirecta no le da color a la orina, ya que no se puede filtrar por la orina porque está unida al albúmina. ¿Está? Porque me van a preguntar después, Hermi, pero en el síndrome de Gilbert, ¿cómo va a haber hipercolia? Ah, claro, en anemias hemolíticas. Les estoy contando esta clínica, que es la más común. Obvio que si el paciente tiene un síndrome de Crigler-Najjar, obvio que no va a haber hipercolia si no se puede conjugar indirecta a directa. Obvio que no. Ahí habría capaz hipocolia, acolia. Pero lo más común es una anemia hemolítica. Así que cuando el profe les pregunta, esta es la clínica que les va a pedir. Si la ictericia es a predominio bilirrubina indirecta, la que le estoy dando acá, porque es lo más común. ¿Puede haber hipocolia o acolia? Sí, si tiene estos síndromes de causa hepática. Y como les decía, podemos también tener kernicterus. Como les dije, fíjense que el kernicterus solamente va a aparecer cuando la bilirrubina indirecta, recuerden su valor normal, 0,7, 0,8 era lo normal. Fíjense, ocurre solo cuando la bilirrubina indirecta es mayor a 20 miligramos por decilitro. Es horrible, es altísimo esto. ¿Está? Recuerden que ahí la bilirrubina indirecta va a atravesar la barrera hematoencefálica y me va a dañar los ganglios basales.
Esto va a ocurrir en recién nacidos con eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido. Les adelanto acá que es el carníctero, pero ya vamos a ver la enfermedad. ¿Tá? ¿Qué suele tener este pacientito? Parálisis cerebral, porque se dañan los ganglios de la base, y esto le provoca convulsiones y temblores, o sea, manifestaciones extrapiramidales. Hipoacusia severa, el paciente queda sordo, y hasta el esmalte dentario se suele afectar. ¿Tá? Así que bueno. Finalmente, podemos tener ictericia a predominio bilirrubina directa, donde la directa es la que más aumentó por algún motivo. ¿Cuáles pueden ser las causas de esto? Pueden ser causa hepática o posthepática. Así que, si el paciente tiene ictericia prehepática, seguro que es bilirrubina indirecta la que está alta. Si tiene posthepática, seguro que es directa la que está aumentada. El problema es cuando es hepática, porque hepática vimos en ambas situaciones. Si es que no se puede conjugar la bilirrubina indirecta a directa, por eso está aumentada la indirecta. Pero fíjense que tenemos causas hepáticas de aumento de la directa. El problema es la disminución de la salida de bilirrubina directa de los hepatocitos. Acá están los otros nombres raros. Entonces, Gilbert, Krige-Maillard tipo 1 y Krige-Maillard tipo 2 es por déficit de la enzima glucuroniltransferasa. Aumenta la indirecta. En cambio, en el síndrome de Dubin-Johnson y en el síndrome de Rotor, van a decir, uy, Hermi, me está complicando la vida. El profe preguntó en el examen, el año pasado. No, el año pasado, 2020. ¿Ah? En Dubin-Johnson y Rotor hay un déficit de la proteína multiresistente tipo 2. Recordemos, así no se olvida. Miren esto. Si hay un déficit de la glucuroniltransferasa, vamos a hacerlo así. ¿Ven? ¿Qué aumenta? Esta, la indirecta, porque no se puede convertir a directa. Por eso es ictericia a predominio bilirrubina indirecta. En cambio, en Dubin-Johnson y Rotor, el problema está acá. ¿Ven? La bilirrubina directa que se formó no puede pasar a segunda porción del duodeno. Como no puede pasar a segunda porción del duodeno, como no puede ir hacia adelante, como yo digo, ¿a dónde va? Empieza a salir la sangre. Como no puede ir al duodeno, empieza a rebalsar, a rebosar hacia la sangre. Así que ahí entonces donde empieza a aumentar la directa sin haber pasado por duodeno. ¿Está? Y piensen en esto, miren acá. Si yo tapo acá, o sea, si la proteína multiresistente tipo 2 no está, no puede salir bilirrubina directa al duodeno. ¿Qué color va a tener la materia fecal de esta persona? Clara. ¿O qué pasa si tapo acá? Si obstruyo el colédoco. Ahí sería una ictericia poshepática. No es el problema del hígado, pero de vuelta. No puede salir la bilirrubina directa al duodeno. Y ahí es donde la materia fecal tiene color claro, digamos. Es lo más común. Así que, ojo con eso. Bueno, les termino de decir lo que les estaba diciendo y nos vamos. Entonces, Dubin-Johnson y Rotor, hay un déficit de la proteína multiresistente tipo 2. Una es más leve, la otra más grave, así que no se preocupen. Así que no puede salir la bilirrubina directa del hepatocito. Si no puede salir hacia los conductos, empieza a pasar a la sangre, y ahí es donde da la ictericia. O si no, lo más común es que la ictericia sea de tipo posthepática. Porque se obstruye la bilis logra salir del hepatocito, pero no puede salir de los conductos. No puede desembocar en la segunda porción del duodeno. Causas. Ya saben que lo más común son los cálculos biliares, ¿no es cierto? Las piedras en la vesícula que me tapan el conducto colédoco. Cáncer en la cabeza de páncreas. El cáncer empieza a invadir el conducto de Wirsum y el colédoco, y ahí tapa todo, obstruye todo. Cáncer de las vías biliares, ¿tá? Un cáncer del colédoco, un cáncer del conducto cístico, por ejemplo. Un bateroma o ampuloma. El bateroma o ampuloma es un tumor de la ampolla de Vater. Recuerden que la ampolla de Vater es una dilatación antes de desembocar por el esfínter de Oddi. Así que bueno, al profe le gusta mucho preguntar bateroma, casi siempre.
¿Cuál va a ser la clínica entonces de un paciente que tenga ictericia a predominio bilirrubina directa? Va a tener síndrome coledociano. Al profe le gusta preguntar esto. Síndrome coledociano está formado por ictericia, coluria, acolia y prurito. ¿Ah? Ictericia, paciente amarillo, a predominio bilirrubina directa, coluria. ¿Por qué? Porque toda esa bilirrubina directa que tengo aumentada se filtra por orina. Así que la orina tiene un color más oscuro. Acolia o hipocolia. La materia fecal tiene color blanco o gris. No tiene, ¿por qué? Porque la bilirrubina directa no pudo desembocar en el duodeno. O porque no pudo salir del hepatocito, en Dewey-Johnson y el rotor, o porque no pudo, o porque estaba obstruido el colédoco o el esfínter de Oddi. Y prurito es porque no solo la bilirrubina pasa a sangre, las sales biliares también se empiezan a depositar en la piel y pica. Eso es prurito. El paciente le pica todo el cuerpo completo, ¿está? Así que se empieza a rascar. Entonces, ictericia, predominio, bilirrubina indirecta, generalmente encontramos ictericia, hipercolia y no tenemos coluria. Puede llegar a haber carníctulos si es un bebé. Ictericia, predominio, bilirrubina directa, ictericia, coluria, acolia, prurito. Preguntas de exámenes muy importantes. Con eso terminamos entonces lo que habíamos estudiado el día de hoy. Recuerden que ustedes en Bioqui dieron este tema también, pero por ahí ustedes clasificaron a las ictericias en prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Acá en fisio las clasificamos en a predominio bilirrubina indirecta, que puede ser prehepática o hepática, o a predominio bilirrubina directa, que puede ser hepática o posthepática. ¿Ah? ¿Quedó claro? Porque se dio diferente el tema a Bioqui, le digo por las dudas. ¿Ah? Entonces con esto terminamos. ¿Qué hora es? Ah, perfecto. Vamos a seguir entonces ahora en la tarde. Me parece que ya tenemos que seguir con anemia, si mal no recuerdo. Me parece. A ver. Sí. Vamos a empezar con anemia ahora a la tarde. Si quieren tener la calculadora a mano, hoy no vamos a hacer ejercicio, pero para que practiquen cómo se calculan los índices hematimétricos, yo lo que tengo planeado es que demos todo sangre, o sea, glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y ahí una clase nos tomemos para leer casos clínicos y contestar a ver qué tiene el paciente, porque veo que tienen problemas con eso en el examen, ¿está? Pero bueno, vamos a dar toda la teoría, y después que terminemos todo sangre, antes de empezar cardio, hacemos casos clínicos para refrescar la mente, ¿está? Así que nos vemos más tarde, y bueno, hoy a la tarde va a estar una clase linda porque es todo medicina, es todo médico, caso clínico, todo va a estar bueno, ¿está? Nos vemos más tarde. Chaucito.